vamos a estar hablando sobre la importancia de los especialistas en todo el territorio nacional, en todo Uruguay, sobre su distribución, dónde hay escasez, cuáles son las especialidades que faltan. La que trae las novedades al respecto de todo esto que acontece en nuestro país es la doctora Fernanda Nózar. Ella es directora regional Montevideo del Colegio Médico del Uruguay. Hace pocos días hubo un coloquio donde se abordó esta temática y nos parece sumamente interesante tratar también aquí en Día a Día. Doctora, un gusto, bienvenida. ¿Cómo le va? Doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, nos parece sumamente relevante saber cuáles son, por lo menos para empezar de lo general a lo particular, lo que nos deja este coloquio que realizan en el Colegio Médico, porque mucho hablamos de la falta de especialistas en el interior, fundamentalmente, en lugares sumamente poblados, pero que hay determinadas especialidades que no están presentes en los centros de salud. Sí, bueno, tal cual. Es un tema que nos involucra a todos, que nos interesa, que muchas veces genera comentarios ante factores determinantes específicos. Una cosa es cuando hablamos de Uruguay en cuanto a densidad de médicos de acuerdo a nuestra población. Globalmente, cuando nos comparamos con la región, estamos muy bien como país, pero cuando vamos a analizar en la interna cómo estamos distribuidos los médicos en nuestro territorio, es sustancialmente diferente la densidad de médicos globalmente en el área metropolitana y en el resto de los departamentos. Y cuando avanzamos un paso más en el análisis y vamos específicamente a pensar en especialidades médicas, cada uno de los requerimientos que tenemos, pediatras, ginecólogos, desde especialidades más generales hasta más específicas, las diferencias se agudizan aún más. No obstante, en ese punto es importante también analizar no solo el número global de población que tenemos en diferentes lugares, sino también las características de las personas que viven en diferentes lugares, así como la disponibilidad de recursos que existan. Claro. Doctora, ¿y esta situación se repite tanto en la salud pública como en la privada? Es igual. La distribución de especialistas o el cálculo de necesidades o de oferta y demanda de especialistas de acuerdo a la población objetiva, con eso quiero decir, por ejemplo, para ginecología la población objetivo es mujeres mayores de 14 años. Se reitera la distribución o cómo se comporta tanto a nivel público como privado. A propósito de esto, mencionábamos que seguramente hay regiones del país que se enfrenten con mayor carencia que otros. ¿Pudieron detectar a través de este encuentro cuáles son los departamentos que se ven más afectados por la presencia de especialistas? La mayoría de las veces en esto de la salud, de la distribución, se habla por regiones. O región, sí, está bien. La región, el área metropolitana, la región sur, Canelones y Montevideo, este, oeste, norte. Podría decir, sin llegar a decir, bueno, es el 100%, pero globalmente la región que tiene menos oferta de especialistas, y más aún si pensamos en subespecialistas, es la región norte, indudablemente. Para eso lo que discutimos son sobre cuáles son las estrategias para llevar adelante, para que los médicos se radiquen. Y justamente, doctora, ¿por qué se da esta situación? ¿Se trata de una oferta económica para el médico? ¿Se trata de la comodidad de instalarse en un lugar donde tenga otras cosas? ¿Cuáles son los factores que inciden para que la distribución de los profesionales no sea la misma en todo el territorio nacional? Pensando además que tenemos un territorio nacional bastante pequeño, si se quiere, ¿no? Muy pequeño. Uno tiende a pensar que quizás la oferta económica puede ser el gran factor estimulante de la radicación de cualquier profesional en cualquier parte. En particular en la medicina, los números que tenemos, no es el estímulo económico el principal determinante. Y en algunas especialidades que han desarrollado estrategias formativas, ya tenemos números y datos a la vista, que los principales determinantes de la radicación de profesionales en el ámbito de la salud, tanto médicos como otros, tiene que ver con dónde se forman. A ver, ¿cómo? Es decir, la estrategia de descentralizar la formación, es decir, no solo centralizar en Montevideo y Canelones los centros educativos formadores, en este caso hablaríamos de centros de salud, la estrategia de formar médicos especialistas en otros departamentos es la que es más exitosa al momento actual
para lograr la erradicación. Por ejemplo, perdóneme, si alguien se forma en la Facultad de Medicina en Salto, ¿podría quedarse en Salto como lo mismo sucedería en Maldonado? Exacto. Eso exigiría, digamos, o se proyectaría en una mayor oferta educativa, digamos, de medicina. ¿Tendría que ser así? Tal cual. De hecho, es una de las bases en las que se sustenta la conformación del CENUR, de la Regional Norte, de la Universidad, en el Este. Y en formación de especialistas específicamente tenemos algunos ejemplos que ya han dado sus frutos. Se destaca la especialidad de pediatría y de ginecología, que llevan unos cuantos años de desarrollo de formación en diferentes departamentos y ya con números que muestran que más del 70% de los médicos que se especializaron en esos departamentos se radican en el lugar, sin que el sustento sea el estímulo económico, porque si comparamos económicamente ganan más acá. Claro. Doctora Nossar, le quiero consultar a propósito de la telemedicina. ¿Qué tanto aporta, qué tanto colabora en estos escenarios? Pero también, obviamente, uno puede visualizar limitaciones en esa herramienta. ¿Cuál es el panorama, si lo abordaron, que se concluye de cómo funciona en nuestro país? Porque sabemos que hubo programas pilotos a propósito que se desarrollaron, por lo menos por parte de ACE, me refiero al ámbito público, pero ustedes habrán abordado la temática seguramente. Sí, porque cuando hablamos de cobertura asistencial, la telemedicina es una herramienta para algunas especialidades específicamente y para interconsultas entre especialistas o médicos. La telemedicina es una estrategia que hay que considerar cuando pensamos en cobertura sanitaria. Es decir, a mí lo que me interesa como paciente es la resolutividad que tengan, cómo me resuelven mi caso. Y en muchísimos casos es accesible la telemedicina, si bien nos queda un trecho. ACE tiene una gran experiencia y un plan que está implementando y es una muy buena estrategia, otras instituciones también, la Universidad de la República desarrolla la telemedicina. Nos queda todavía madurar ese proceso en cuanto al ámbito regulatorio, a la reglamentación. Doctora, a nosotros nos queda la sensación cuando hablamos de la salud mental de los uruguayos de que la carencia de psiquiatras distribuidos en el territorio del país, en todo el territorio, es uno de los problemas más graves. ¿Es esa la especialidad que más se requiere en el interior? Bueno, no te diría que es la que más se requiere, es una de las especialidades que en el análisis que llevan hecho el Ministerio de Salud Pública con una política de recursos humanos de largo aliento, análisis de oferta actual y de proyección de oferta y demanda hacia el 2030, psiquiatría de adultos y psiquiatría infantil están dentro de las especialidades que la oferta no va a alcanzar la demanda. Creo que no es novedad al momento actual, es la realidad actual. Lamentablemente. Tiene que ver con, como les decía, no es solo pensar cuál es el número poblacional al cual deberíamos llegar, sino las características, por ejemplo, de nuestra epidemiología actual. Con eso quiero decir, nuestras enfermedades prevalentes. Ejemplos muy prácticos. Si yo, en mi ejercicio habitual de la medicina general, hay cada vez más prevalencia de consumo o de enfermedades mentales vinculadas con el consumo, indudablemente tengo que ajustar la formación de mis recursos humanos, proyectar esa formación para cubrir esa necesidad, esa demanda. Si hay enfermedades que no son prevalentes en nuestro país, no tengo que formar especialistas en ese sentido. La psiquiatría indudablemente es una especialidad que en los últimos años requiere mayor oferta, pero siempre tenemos que pensar que esa oferta de recursos humanos lleva un tiempo de formación. Claro. A propósito, es cierto lo de los psiquiatras, porque nosotros como periodistas también recibimos muchos testimonios de gente que lo demanda, y bueno, mismo dicho incluso por algunas autoridades. ¿Qué otra especialidad en Uruguay se ve necesitada de más recursos humanos? Yo destacaría, son varias, pero destacaría porque lo alineo con cómo está organizado nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud. A lo que aspira es a la equidad, al acceso del 100% de la población, pero se sustenta además sus bases asistenciales en lo que denominamos el primer nivel de atención, en que todos acceder a esa atención y desde ahí, ante necesidades, derivarnos a especialistas. Una de las especialidades claves en el primer nivel de atención es la medicina familiar y comunitaria. Y últimamente, a pesar de que hace unos años hubo un gran impulso formativo, últimamente la oferta y la demanda no está adecuada, es decir, hay menos oferta para la demanda y se proyecta en los próximos años que ese desbalance va a aumentar. Por lo tanto, podría ser
desde nuestro punto de vista, un ítem a tener muy en cuenta si queremos seguir teniendo el mismo modelo sanitario. Yo me acuerdo cuando era chico, doctora, que una institución fundamental en cualquier sociedad era el centro de salud y que formaba parte de la base de esta pirámide de la atención primaria de salud, pero hoy ya no existen muchos centros de salud. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cuál es la dinámica que se pretende de futuro? Bueno, ¿cuál es la dinámica que se pretende de futuro? Justo yo no soy la más indicada para hablar de proyecciones de gestión, pero sí hay un cambio muchas veces percibido cultural, tanto en la medicina o en la atención sanitaria como en la sociedad. Hablamos de especialistas y cada vez hay más demanda espontánea directamente de especialistas. Quizás no es la mejor medicina a implementar y deberíamos volver a tener mayor sustento en el primer nivel de atención, una referencia absoluta, que cada uno de los uruguayos tenga su médico de referencia de cabecera que nos ocupa asistencialmente desde el nacimiento a la muerte. Claro. Eso significa un médico de familia o un equipo sanitario de primer nivel que interactúa ante necesidad con otros especialistas. Bien. Doctora, ha sido muy amable, muchas gracias por la visita, por su disponibilidad además para conversar con nosotros. Nos parece que es sumamente relevante, más teniendo el alcance que tiene BTV en todo el país y ante el reclamo que le mencionaba más temprano de algunas personas, pacientes incluso, que reclaman especialistas en el interior. Nos parecía sumamente novedoso venir a aportar lo que este coloquio ha dejado e interesante además poner el tema sobre la mesa por parte de los profesionales. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora.